palabra, bueno, y ver dónde estamos parados, porque fíjese, si es de música, hay sonidos, ¿no es cierto?, o tiempos largos. De palabras son cortos o son medios, bueno, va a depender, ¿no es cierto?, dónde nos ubicamos. Siempre es importante no decir, bueno, va a ser multiuso. Eso no existe en la realidad, les digo. Porque nada es tan multiuso, ¿sí? Porque, suponte, yo no puedo tener un anfiteatro apto para todo, todo, todo. Apto para concierto, apto para clase, apto para palabra, apto para poesía, apto para comedia, apto para conferencia, apto para charla. ¿No? Es imposible. Entonces, o es apto para algo y apropiadamente podría ser usado para otras cosas, sí, pero que sea apto para todo, en la acústica no es tan así, no es tan así. Entonces, siempre es apto para determinadas cosas, por eso la optimización de ese tiempo ya está tabulado y trabajado, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, si un lugar como el anfiteatro nuestro de la UNLAR, que seguramente es apto, eso está verificado, yo lo hicimos el cálculo hace unos años atrás con unos grupos de alumnos, y verifica perfecto, les digo. Este, allí es apto para charlas, para conferencias, para clases, ¿no es cierto? Es apto para todas esas cosas. Pero será apto, por ejemplo, para algo, para un coro, para órganos, para ópera. Y yo creo que no tanto, ¿se dan cuenta? Porque las situaciones no son pensadas para eso, son pensadas para más que todo con respecto a palabras, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, un cine, un cine es muy parecido a esta palabra porque uno tiene que escuchar algo. Donde son más complicados y requieren más detalle en muchísimas cosas es el tema de música. Hay, digamos, es muy delicado todo el tema de música, los sonidos, ¿no es cierto? Aquellos que saben de música seguramente sabrán de lo que estoy diciendo. Y el tiempo de reverberación, las según frecuencias, esto es importante porque esto de la curva tonal, chicos, lo que están viendo acá se lo tienen ustedes en el apuntito, pero no sé bien en qué página lo tienen. Yo sé si lo tengo yo acá, les digo la página. Ya me fijo porque no lo tengo al apunte, porque eso les toma la profe en el examen final, les digo. Siempre les toma la curva de tonal. La curva tonal es muy simple. Fíjense, eje de las X, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en el eje de las X? Las frecuencias, las más usadas, 125 Hz, 250 Hz, 500, 1000, 2000, 4000. ¿Cuáles usamos más en los diseños nuestros de arquitectura? La más pequeña, 125 Hz, la del medio, 500 Hz y la de 2000 Hz. Esas tres usamos por lo general, ¿sí? También pueden usar las otras si ustedes consideran, pero usamos una baja, una media y una alta. Por lo general estamos usando la primera, ¿ven? La primera baja de 125, la primera media 500 y la primera alta 2000. Pero también pueden trabajar en las otras si ustedes lo consideran, pero por lo general trabajamos en esa frecuencia. Nos enfocamos muchísimo en las frecuencias de 500 Hz, que es la frecuencia media, pero muy, muy, muy importante, yo les recomiendo verificar el T60, el tiempo óptimo de reverberación, para frecuencia baja y también para alta. ¿Por qué? Porque ese material que vos vas a elegir para frecuencias medias de 500 Hz es el mismo material que se puede necesitar para 125 y puede necesitarse para 2000. Entonces, trabajar en el lugar para las tres frecuencias me parece para a mí perfecto, genial, porque puede no funcionar tan bien, ¿no es cierto? Pero se podrá hacer algo, digamos. Si hay algún recital de pronto de ópera, bueno, no se va a escuchar tan perfecto como un teatro de ópera, ¿no es cierto? Pero sí, al tener unas frecuencias altas, ¿no es cierto? O bajas, dependiendo del caso, puede ser algo agradable si es un evento cortito, alguien que va a presentar algo y nada más, ¿no es cierto? No es un concierto de horas, de pronto, no sé, viene un invitado, un docente a dar una clase de música en la carrera de música y, ¿no es cierto?, quiere dar una muestra de su trabajo y que haga digamos, un evento, un acto, no pasa nada. Y si usted lo piensa para las tres frecuencias, va a estar perfecto. Ahora, para que uno haga un recital como si fuera la Ópera de Buenos Aires, no, pero sí es importante trabajar para las tres frecuencias. Por eso el trabajo práctico 3 se enfoca en las tres frecuencias. Y la capacidad de absorción de esos materiales que nosotros vamos a proponer, ¿no es cierto?, en esa sala, no es constante. Fíjense ustedes, ya lo vamos a ver en un ejemplo, no es para nada constante con, con las frecuencias diferentes, no es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando se calcula el tiempo de reverberación óptimo, por ejemplo, para 500 Hz, ponele que, viste que lo hicimos antes, 500 Hz te daba 8 segundos, ¿no es cierto? Se recomienda verificarse eso.
para las otras frecuencias. ¿Por qué? Y bueno, para saber qué está sucediendo con la frecuencia de 125 con ese mismo material y qué está sucediendo con la frecuencia de 2000 con ese mismo material. Si a vos te verifica el cálculo del tiempo de reverberación para las tres frecuencias, quiere decir que ese lugar está acústicamente muy bien calculado. Y eso es bueno para vos como arquitecto, como diseñador, porque bueno, te van a felicitar. Entonces, en general se puede decir que no son convenientes, ¿no es cierto?, las grandes variaciones del tiempo del T60. Por ejemplo, ya vamos a ver en el ejemplo, si te da 0.8 para la frecuencia de 500 Hz, bueno, que te dé, por ejemplo, para la de 125, 0.78, por ejemplo, va a estar bien, y si te da para la de 2000, por ejemplo, 1.0, va a estar bien, ¿no es cierto?, porque están cercanas. ¿Ven? No, te da 8, te va a dar 0. Ponerle que te dé 0.85. ¿Ves? Te da 0.8 para la de 500, te da 0.79 para la 125 y, por ejemplo, 0.81, no sé, para la 2000. Estoy dando un ejemplo así. Entonces va a estar cercano. Ahora, ¿qué pasa si de pronto para la de 500 te da 0.8 y para la de 125 te da 0.3? Allí hay un problema. No sé, habrá que ver qué pasó ahí, porque hay una mala, lo más probable es que sea una mala selección del material. Por eso es muy atento, a estar muy atento en la verificación, porque eso también te ayuda a decidir si el material que elegís, porque puede ser que uno lo elija por criterio de diseño y demás, pero resulta que acústicamente no funciona. Entonces es muy importante eso, porque va a hablar de vos en tu vida profesional si te toca trabajar ahí, ¿no es cierto? En tal caso, los sonidos correspondientes por ejemplo, a frecuencias para las cuales el tiempo de reverberación es más largo, ¿no es cierto? Es más largo, se remarcan, por ejemplo, con mayor fuerza, digamos así, en los sonidos. Por ejemplo, podríamos decir que se refuerzan las frecuencias con los tiempos más cortos. Por ejemplo, si hay palabra, ¿ves? Por ejemplo, si hay un lugar donde hay palabra. Ya lo vamos a ver ahí en un ejemplito para que lo entiendan mejor a eso. Y la curva, ¿qué representa la curva tonal? ¿Qué representa esa curva en realidad? Y representa los tiempos de reverberación para las distintas frecuencias. Eso representa, esos tiempos de reverberación para las distintas frecuencias, ese tiempo que perdura el sonido en el aire, ese tiempo que perdura el sonido en el recinto, ¿sí? Eso vendría a representar la curva tonal, si te hacen esa pregunta. ¿Y qué es? Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué le decimos curva tonal a la sala, ¿no es cierto? De alguna manera se le llama así a esta curva porque su trazado es importante, es muy, muy importante para el ajuste final de la reverberación, ¿sí? Por eso se le llama así. Porque fíjense que en esta curva el trazado va descendiendo, ¿sí? Y forma una curva. Pero cuando vos hagas el cálculo y hagas la curva tonal, puede que te dé una línea recta. Hasta puede que te dé una línea recta ascendente, ¿sí? O sea, cuando da así significa que alguna frecuencia, algunos materiales no han sido los óptimos elegidos y la curva es una prueba de eso. Entonces tenés que revisar todo el cálculo y ver qué material es el que tendría que cambiar porque la absorción que tiene no funciona, no es la correcta, necesito más absorción o necesito menos absorción. Generalmente cuando la curva tonal no verifica, significa que hay que cambiar allí dos cosas. Puedes cambiar los materiales, ¿no es cierto? O dejar el mismo material y ver otro coeficiente de absorción. Algo pasó con el coeficiente de absorción. Y la otra instancia es verificar la superficie, ver si trabajé bien la superficie. Porque muchas veces se sacan las superficies así rápido, rápido, digamos, y no se tienen en cuenta algunos detalles, como les decía antes, columnas, vigas, algunas situaciones de diseño. Recordemos que también en la sala tienen que integrar todas las instalaciones, porque recuerden que también hay aire acondicionado, también tenemos instalaciones eléctricas, tenemos instalaciones contra incendio, tenemos iluminación. Bueno, iluminación la vemos ahora en la segunda parte de la materia esta. Pero todas esas situaciones que se desconocen por lo general en las plantas y los cortes, cuando ustedes dibujan, no ustedes, bueno, cuando se dibujan, se ignora todo eso, se va a ciegas a un dibujo como que existe una planta con una línea y un muro, y la idea es invitarlos, ¿sí? Una invitación es con ese sentido, invitación, o sea, el que puede va a la fiesta, ¿sí? Invitarlos a que sumen
esas otras disciplinas a la materia y que la integren, porque eso les va a ayudar a ustedes en una práctica real, concreta, profesional, porque no se está solo en esto, ¿sí? Esas instalaciones conviven. Y si vos no las pensás, otro las va a pensar y te va a arruinar tu proyecto, tu diseño, porque va a poner la instalación por donde considere, va a poner el aire acondicionado por donde consideren y así. O sea, a tu proyecto luego va a entrar el instalador de aire acondicionado que ni es arquitecto y con suerte capaz que sea maestro mayor de obra, pero él va a hacer su trabajo y muy bien, pero él no va a estar viendo el detalle que vos querés que se vea esto, que no se vea aquello, que no rompa el panel. Él va a hacer su trabajo, ¿sí? Va a instalar el aire. Y lo mismo va a hacer el electricista. Entonces, ustedes son los que deben dejar bien claro toda esa documentación, esos planos, ¿no es cierto? Y esas relaciones para que esa obra y estar ahí, encima de esa obra. Porque de lo contrario, la obra no sale como vos la diseñás. Ni hablar de las instalaciones contra incendio, que son obligatorias y que van desde matafuegos, mangueras contra incendio, rociadores, ¿sí? Bueno, detectores de humo, todo eso está. Y si no lo pensás vos, lo va a pensar alguien. Entonces, en todos estos espacios que quedan del cielo raso reflectante, en esos espacios vacíos, vos puedes ir pensando estas instalaciones. Lo mismo pasa con los laterales, como yo te decía, que no había una continuidad total de los planos absorbentes, entonces allí en esos espacios que van quedando, puedes ir pensando que pueden ser para las instalaciones. Yo los invito a que consideren toda esa situación. Bueno, acá un poco mostrarles, ¿no es cierto?, el cálculo de reverberación en el tema de las plantas. Eso lo tienen ustedes en el tema de las plantas. Eso lo tienen ustedes en el tema de las plantas, en el práctico. Esto es un poco invitarlos a ver cómo sacamos superficie. En la primera yo marqué acá superficie de la sala en la zona de butacas, ¿ven? Puede ser acá donde están los pasillos, podemos sacar superficie de zona de pasillo y descomponer esto en tantas figuras geométricas como yo considere. A ver, por ejemplo, donde tenemos una linecita acá, ¿ven? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no, lo vamos a hacer con un rectángulo. Por ejemplo, yo puedo decir acá, ¿ven? Yo puedo descomponer acá en un rectángulo, vamos a exagerar, pero ven que está el rectángulo, acá me queda un triángulo, y bueno, tengo que sacar la superficie de ese triángulo, sería el cuadrado más el rectángulo más este triángulo, más de pronto acá puedo tener, por ejemplo, por ejemplo, acá puedo tener, ¿no es cierto?, otra superficie, acá otro triángulo, no sé, ¿sí? Y vamos viendo, o ser acá un cuadro, y voy descomponiendo y voy sacando. También puede ser que si estoy trabajando con la computadora, haga ¿no es cierto? Y saque superficie también perfectamente, no hay problema, pero me refiero a que en la gráfica ustedes deben marcar cómo han descompuesto esto para sacar esa superficie, cómo se trabajó esa superficie, porque fíjense que no son superficies cuadradas o rectangulares perfectas, tienen entrantes, salientes, ¿no es cierto? Y dependiendo de las situaciones. Esta puerta, miren, la tienen que cambiar. Esta puerta, no está bien, está para afuera. Y sacar esa superficie. Las superficies tienen que prestar atención porque si yo me olvido de pronto ponele que yo me olvide, ay no, es muy pequeño, no lo voy a sacar, la profe no se va a dar cuenta, listo, yo no me doy cuenta, pero tu cálculo no te va a verificar, ¿sí? El tema es que si ustedes no consideran alguna superficie, no verifican los trabajos por lo general, porque están pensados, ¿no es cierto?, para eso, para que puedan verificar. Entonces, tener en cuenta en esos detalles de superficie, igual en volumen. Bueno, acá está la parte gráfica que tienen que hacer ustedes con el profe. Esto ya lo tienen que tener listo para hacer reverberación. Por ejemplo, estos serían los planos, ¿no es cierto?, del todo lo que sería la planta, ¿sí? Los planos de la planta. Y ahora vamos a ver los cortes, ¿sí? Los planos en corte, serían los planos reflectantes en corte. Algo así les tendría que quedar el trabajo a ustedes, mejor que esto. Este trabajo tiene un error, miren. Fíjense acá, este error de este trabajo es que este rayo lo llegó justo al escenario y está en este pasillo, no tiene sentido eso. El rayo ese tendría que ser acá. Ponele, acá es hasta ahí, hasta donde llega, ¿no es cierto? Hasta dónde llega vendría a ser hasta dónde llega, hasta dónde está la primera persona, lo quiero poner bien gordito, ahí ven, o sea, el rayo este vendría a ser hasta dónde está la primera persona, o sea, todos los rayos llegan a la persona, igual este último también está mal, ¿ven? Entonces este rayo tendría que ser ahí, a la cabeza de la persona, así. A la cabeza se calcula, ¿no es cierto?, a la cabeza de la persona, porque es donde está el oído, donde la persona va a escuchar. Si acá no habría sillas y estarían todos en el piso, sí, yo podría llegar al piso.
pero se calculan ahí. Son todas cabecitas de personas. Por ejemplo, si yo podría dibujar acá, yo podría hacer, por ejemplo, una cabecita ahí, ¿no es cierto? Y voy haciendo, ¿ven? Puedo hacer todos esos circulitos, se suele hacer, van a ver en alguna bibliografía puesta, circulitos, son las alturas, ¿no es cierto?, de la persona sentada, o sea, dónde estaría el oído que va a escuchar lo que la fuente sonora está emitiendo. Entonces, siempre yo recomiendo que los rayos, si bien llegan al piso cuando los marcan, pero estos rayos, los cálculos, ¿no es cierto?, llegan a las cabezas. Por ejemplo, en este caso sería ahí a la primera. Eso sería un trabajo detallado, digamos, en lo que es la gráfica, ¿sí? Y luego pueden hacer un corte también donde muestran, ¿no es cierto?, alguna propuesta de materiales que luego se verificarán en el cálculo final. A lo mejor esto es un muro de ladrillo, ¿no es cierto?, conjunta rasante, por ejemplo, pero resulta que después en la propuesta final pusiste otra cosa, o pusiste acá un panel poroso, etcétera, no sé. Entonces, esa propuesta, ustedes pueden proponer algo, después pueden verificar, ¿no es cierto?, en el cálculo si queda o no lo que vos estás proponiendo, porque puedes verificar los materiales seleccionados previamente o puedes directamente calcularlo y luego hacer, ¿no es cierto?, este trabajo con los materiales que te dio el cálculo. Eso lo van viendo y manejándolo ustedes. Yo siempre recomendamos que hagan la propuesta de materiales como arquitectos y bueno, después veamos si ese material es óptimo para estar allí y si no, busco uno parecido o trato de elegir y seleccionar otro. Pero como arquitecto es importante en la propuesta, porque por ejemplo, yo quiero que en ese lugar quede un muro quebrado, además quiero que tenga un color rojizo, que tenga textura, que me dé la idea de fortaleza, no sé, que me dé la idea de liviandad, que me dé la idea de que quede iluminado. Entonces, no, si quieres que quede iluminado, no va a ser un muro de color así, sino va a ser algo claro. Entonces, ya pensar en algún panel, ¿no es cierto?, en algún sistema, y bueno, etcétera. O sea, lo importante es la idea que ustedes tienen como arquitectos. ¿Qué idea quiero yo reflejar? De pronto quiero que esto quede, que las aberturas, por ejemplo, queden a los laterales. Acá yo quiero que mi anfiteatro tenga las aberturas iluminadas hacia los laterales, que la pared quede centrada. Bueno, otro puede decir, no, yo quiero otra cosa, ¿no es cierto? Que las aberturas queden hacia un lateral, como en el anfi de la universidad tenemos todo un panel de hormigón liso. Y luego, ¿no es cierto?, en la parte ya final de esa pared tenemos las aberturas de vidrios transparentes todas, digamos, y grandes aberturas, son paneles grandes. Bueno, se fue diseñado así. En este caso, el muro está centralizado, ¿no es cierto?, y la parte de iluminación está hacia los laterales. ¿Sí? Son situaciones. Pueden hacer referencias, ¿no es cierto?, y marcar esos materiales en cada una de las referencias. ¿Ven? Pueden poner 1, 2, 3 y van marcando qué materiales vos propones, porque después lo vas a verificar en el cálculo, ¿sí? ¿Qué les quería mostrar acá? Algunas situaciones para proponer. Veamos este ejemplo. Esos son ejemplos de sala. Fijémonos acá. Piso, ¿no es cierto? De piso tenemos parquet. Acá tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es el escalonamiento, el piso de la sala en sí, de zona de butacas, parquet. Puede que el piso de la sala en zona de butacas sea el mismo de toda la sala o no, porque puede ser que la zona de butacas yo tenga, por ejemplo, piso de goma, ¿no es cierto?, piso de goma con textura, y que en todo lo que sería el recorrido y pasillo yo tenga un parquet o alfombrado, como es este caso de esta otra filmina, o alfombrado, o acá un alfombrado. Puedo elegir el color que yo quiero trabajar. Miren, esto todo blanco, quiero que quede así por tal motivo, algo oscuro en el piso, acá otra referencia. Es todo como vos consideres, qué colores, qué querés que refleje, qué querés que emita cuando se vea ese lugar, ¿no es cierto?, y cómo querés que sea ese lugar. Bueno, todo eso tiene que ver con tu selección, ¿no es cierto?, con los colores y demás. Y luego, ¿no es cierto?, ver el tema de los laterales, ¿no es cierto?, de ese lugar. En este caso tenemos el lateral derecho e izquierdo que tiene un material, ¿no es cierto? El fondo de sala tiene otro material. Fíjense, en este caso el fondo de sala también tiene cortinados. Las puertas siempre son absorbentes también, ¿sí? Las puertas de ingreso, ¿no es cierto?, están al fondo de sala y son absorbentes. Miren esta como tiene, ¿no es cierto?, la protección, con la instalación contra incendio, inclusive en su, digamos, para uso, ¿no? En cambio hay otras que no, tienen otras situaciones. Bueno, miren este otro como tiene, ¿no es cierto?, fondo de escenario, el cortinado hacia el fondo de escenario. Tiene cortinado. O sea, ¿cuáles son los elementos que tendremos que tener en cuenta entonces? Piso, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta esto. Primero, escenario, por ejemplo, escenario. El escenario tiene varias situaciones. Primero, esto se llama frente de escenario. El frente de escenario puede ser que esté a un nivel distinto de la sala,
o puede ser que esté al mismo nivel, ¿sí? Miremos, este caso está a un nivel, digamos, más bajo. En este caso está a un nivel más elevado. En este caso está a un nivel más elevado, porque este es un teatro, acá hay de todas situaciones, ¿no es cierto? En este caso está parecido al que tenemos en la UNLAR, ¿sí? Está a un nivel más bajo que la sala. En este caso está elevado de la sala, ¿sí? También tiene su acceso, ¿no? Pensar en los accesos. Pueden ser 2 laterales, un lateral, pero siempre tiene que tener un acceso. Los accesos centralizados también se suelen dar. O sea, los accesos pueden ser laterales, 1, 2 y también centralizados. Si lo haces centralizado, hay que pensar en este espacio que queda entre la primera fila y el frente de escenario. Ese espacio tiene que ser por lo menos 2 metros mínimo. También se calcula eso, pero más o menos 2 metros 40 es lo correcto cuando son salas grandes. 2 metros 40, pero 2 metros, por ejemplo, el que está en la primera fila es como que le va a doler el cuello cuando esté mirando acá alguna función, si esto está elevado, ¿sí? Todo va a depender de esa situación, de cuán elevado está, ¿no es cierto?, el tema del escenario. Este frente de escenario es absorbente, así sea de 15 centímetros el frente de escenario. El frente de escenario es absorbente sí o sí. Todos los accesos que vos tengas al escenario van a ser absorbentes también. El fondo de escenario hay que prestarle atención. Los laterales de escenario son reflectantes, no son absorbentes. No, los laterales de escenario no son absorbentes porque no necesito absorción. Pero también depende, ¿sí? Depende de qué, de la función. Por ejemplo, en este caso que es un teatro, yo debo tener también laterales, ¿no es cierto? Laterales de escenario absorbentes porque dependiendo también de lo que se vaya a realizar allí. Por eso en los teatros ustedes van a ver, este año no pudimos hacer visita de obra, pero voy a ver si consigo la foto para mostrarles. En el teatro nuestro de La Rioja y en cualquier teatro, tienen a los laterales unos cortinados pesados que se llaman bambalinas. Esos cortinados, ¿no es cierto?, pesados, las bambalinas son móviles, o sea, se corren para un lado, para otro, ¿sí? Para ir, digamos, armando los distintos escenarios de los eventos que se hacen allí de teatro. Esos sí son absorbentes. ¿Se dan cuenta? O sea, depende de la función. Ahora hay lugares como el nuestro en la universidad o como este que estamos viendo acá que no tienen otra situación. O sea, se nota que es algo de palabra acá, para disertar, dar alguna oratoria, ¿sí? Allí no necesitamos, ¿no es cierto?, tan absorción de alguna manera, ¿sí? Y este caso es muy especial porque fíjense qué cortito que es, ¿no es cierto?, acá el fondo de escenario. El fondo de escenario es muy importante también tenerlo en cuenta. Puede ser que el fondo de escenario sean 3 metros, 5, 6, 12, ¿sí? En lugares como este a veces son más de 12 metros de profundidad de escenario. Entonces el fondo de escenario es importante determinar esa distancia, cómo es el frente, qué altura va a tener, ¿no es cierto? Laterales de escenario, fondo de escenario. Ahora, el piso de la sala siempre va a ser absorbente. El piso de la zona de butaca siempre va a ser absorbente. El fondo de la sala siempre va a ser absorbente. Los laterales de la sala son donde ustedes tienen que jugar con las superficies, porque en la superficie de los laterales de la sala hay muchísima importancia, porque allí no toda la superficie tiene que ser absorbente ni no toda reflectante. Ella es allí donde el cálculo pone la mirada fuerte, ¿sí? Allí en los laterales de la a trabajar. En este caso estamos hablando de las estructuras. Fíjese cómo se organizó, pero la estructura no molesta, ¿no? Porque se armó todo delante de ella. O sea que todo el movimiento que pueda suceder acá está detrás. Bueno, está perfecto. En ninguna otra, ¿no es cierto?, vemos una columna en el medio. O sea que eso tiene que ver muchísimo con el diseño y pensar en lo que es estructura y vigas juegan un rol muy importante acá en este tipo de trabajo, ¿sí? Y luego tienen que pensar, ¿no es cierto?, en las salidas de emergencia. Si las salidas de emergencia están hacia uno de los laterales de la sala, es muy importante que las consideren, no las dejen pasar por alto, porque también deben, si están en zona donde tiene que haber material absorbente, tienen que pensar en un material absorbente, ¿sí? Y pensar bien, ¿no es cierto?, ese tema de el tema de las salidas de emergencia y en todo lo que son las puertas. No se recomienda, ¿no es cierto?, todo lo que son puertas en el fondo de escenario. No se recomienda porque siempre allí alguien necesita entrar, salir, ¿no es cierto? Puede haber una situación, digamos, compleja, pero no se recomienda. Pero si por algún motivo de diseño lo tienen que hacer, bueno, resolverlo de la mejor forma posible. Recordando que el fondo de escenario hay ocasiones que debe ser absorbente y hay ocasiones, ¿no es cierto?, que debe ser reflectante.
Por ejemplo, en nuestro anfiteatro de la universidad en el 17 de octubre, en ese anfiteatro tenemos las dos situaciones y en el nuestro DF también. Fíjense, allí tenemos el panel, ¿no es cierto? Digamos, el muro de hormigón liso que podemos proyectar, ese es reflectante. También puede ser que hay una pantalla de proyección, esa también es reflectante. Pero ¿qué pasa si tenemos un cortinado como este? El cortinado, ¿no es cierto?, ya es absorbente. Y en ese caso del cortinado, cuando está cerrado, el fondo de escenario va a ser absorbente. Y si está abierto el cortinado, ya, ¿no es cierto?, como el caso de nuestro anfiteatro, es reflectante. Entonces, dependiendo de las situaciones, el cortinado puede ayudar, ¿no es cierto?, en ese sentido y darle esa otra función, ¿no es cierto?, a los lugares. Bueno, eso sería, bueno, y estas son las tablitas que vamos a ver en el cálculo. Todo el tema de las absorciones están tabuladas. Miren, en este caso, por ejemplo, vamos a tener una tabla, ¿no es cierto?, de materiales donde vamos a conocer algunos coeficientes de absorción. El coeficiente de absorción es un número que no tiene unidad, ¿sí? Y lo tenemos que identificar conociendo la frecuencia que estamos trabajando y eligiendo el material. Ponele que vamos a trabajar en un lugar como este que vimos recién. Que digamos que nuestras butacas van a ser butacas tapizadas. Bueno, entonces yo digo, voy a tener en mi sala butacas tapizadas y voy a trabajar para 500 Hz. Entonces voy así, elijo la frecuencia y saco el coeficiente, 0.27. O sea que yo tengo, las butacas tapizadas tienen un coeficiente de absorción del sonido de 0.27. Pero fíjense que para una frecuencia de 125 tienen 0.30 y para una frecuencia de 2000 tienen 0.33. O sea que el coeficiente de absorción varía totalmente para un mismo material elegido, pero varía según la frecuencia. Entonces usted va a verificar que esto sea bueno en esta frecuencia, que sea bueno en esta frecuencia y que sea bueno en esta frecuencia. O sea que vas a verificar que sea bueno ese material que vos has elegido para la absorción del sonido en las 3 frecuencias. Y de esa manera te garantizas, ¿no es cierto?, que ese lugar puede ser utilizado para distintas situaciones. Seguramente, ¿no es cierto?, tiene una función principal, que es, por ejemplo, palabra en ese lugar, como les decía antes. Por ejemplo, también puede ser, ¿no es cierto?, que elijamos otra situación. Por ejemplo, público en asiento tapizado. Bueno, para 500 Hz voy y busco acá, ¿no es cierto?, para 500 Hz, el coeficiente es 0.46 y también lo hago, miren qué bajito que es para una frecuencia de 125 y alto, ¿no?, para una frecuencia de 2000 Hz. El mismo material, ¿no es cierto?, es diferente en sus coeficientes. ¿Y usted qué va a verificar con esto? Estos coeficientes de absorción son los que vos necesitas, ¿no es cierto?, para verificar ese tiempo óptimo de reverberación. Recordábamos la fórmula de Sabin que nos pedía el volumen, que ya lo teníamos, pero luego Sabin nos dice, bueno, ustedes ahora tienen que ponerme acá la absorción total para que mi fórmula tan simple les dé el tiempo óptimo de reverberación. Pero claro, pero de la absorción total que nos pide él en la fórmula implica un montón de cosas, ¿sí? O sea, implica todo esto, selección de materiales, ver formas, ¿no es cierto?, y demás, hacer el cálculo gráfico previo, se implica un montón de cuestiones verificarlo. Entonces acá usted está garantizando, ¿no es cierto?, que va a verificar el tiempo óptimo de reverberación para 500 Hz, vas a verificar el tiempo óptimo de reverberación para esta frecuencia baja y para esta frecuencia alta. Y vas a decir, ¿no es cierto?, estos coeficientes, ¿qué significan? ¿Qué representan estos números para nosotros como arquitectos? Los números, ¿no es cierto?, no nos gustan mucho a veces a nosotros. Bueno, entonces le encontremos un sentido para nosotros. Y yo este número lo veo, ¿no es cierto?, como la absorción que va a tener ese material, ¿no es cierto?, el poder de absorción que va a tener ese material que yo estoy eligiendo para mi diseño. Bueno, entonces este va a tener ese poder de absorción, este va a tener este poder de absorción, este va a tener este, y cada uno, ¿no es cierto?, va a tener un valor diferente de absorción. Observen algo. Miren, todos tienen 0 estos valores. 0 punto. ¿Encuentran algo que no tenga 0? Los instrumentos, profe. Músico con instrumento. Ajá, bien, bien, bien. Miren acá dice, músico con instrumento, 1.15. Miren acá, 1.40, 1.20, 1.20, ¿ven? Si ustedes observan, los únicos que tienen 1 son estos, o la tabla esta es más larga, acá hay una partecita para mostrarles, ¿sí? Acá es muy importante esto del coeficiente, porque esto es como un dato más de la profe, que lo deducí yo de leer tanta cosa.
todos los valores que tienen 0 punto son absorbentes. Fíjense que cuando ya pasan del 1 para arriba, ya es como que empiezan a tener, digamos, se acercan más a los materiales reflectantes. Entonces, allí lo dice todo, porque quizá el músico con instrumento necesita más de lo otro, ¿no? Necesita menos absorción en algunas situaciones. Por eso les decía que depende, ¿no es cierto?, de lo que se esté haciendo en cada situación. Todos los que tienen 0 puntos son valores de absorción totales. Y ya cuando empiezan con 1 punto y algo, es como que ya van perdiendo también esa absorción, ¿no? Van perdiendo esa absorción. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, ese dato. No es que sea más absorbente, digamos, no es que va a absorber más porque tenga esa situación. Entonces, ese dato es importante que lo consideremos. Y bueno, el que quiera verificar en las otras frecuencias lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Nosotros les pedimos solo en 3. Acá hay otros valores de la tabla. Les explico las tablas para que les encontremos sentido nada más y significado a los números, ¿sí? Eso. En esta tabla también nos habla, ¿no es cierto?, de esa frecuencia que vamos a trabajar. Vamos a trabajar para esa frecuencia media del sonido, para ese viaje mediano, tranquilo, digamos, del sonido caminando. No para el que, imagínate, vos hacelo, parate vos después y camina tranquilo, camina lento y camina rápido. Bueno, elegimos trabajar, caminar tranquilo, ¿sí? Por eso elegimos 500. Y acá decimos, otra lista de materiales. ¿Qué podemos encontrar acá? Y bueno, podemos encontrar las distintas posibilidades de selección que hemos realizado antes, ¿no es cierto? Y otras que quizás no están acá, que vos propongas un material nuevo, por ejemplo, un panel de hormigón nuevo que salió ahora para mampostería, un mampuesto nuevo, bueno, que no está en este listado, tomas del listado el más parecido a los objetivos del práctico, pero en la vida real es conveniente, si elegís algún material y no tienes los valores de absorción, que los investigues o bien que consultes a la fábrica de ese material y que te faciliten el valor de absorción para que vos puedas hacer tus cálculos, ¿sí? Ya no busques el más parecido, ya trata de averiguar del material que elijas e investiga y para que consigas el dato y puedas hacer bien tus cálculos. Por ejemplo, en este caso hemos elegido por algún motivo, ¿no es cierto?, de diseño de ese lugar, hemos trabajado con un tablero de yeso de 15 milímetros, montado, ¿no es cierto?, en idénticas condiciones que este tablero. Miren, este tablero dice, es de cartón, de yeso de 13 milímetros con cámara de aire, dice en el dorso, sujeto por perfiles de 5 por 10 centímetros, ¿ve? Con una interdistanciada, ¿no es cierto?, de 40 centímetros. O sea, te da las características, que es lo que quiero que se enfoquen ustedes, las características del perfil. Ahí en la clase teórica que yo les pasé de materiales, allí habla, ¿no es cierto?, de los sistemas y cómo también se pueden colocar a veces en estructuras ya reticuladas, ¿no es cierto?, algún mampuesto que vos elijas. Por ejemplo, si elegís, por decirte, una lana de vidrio, no la puedo colocar directamente en la pared, entonces yo hago, ¿no es cierto?, algún tipo de tablerito o estructura en donde la voy a poder sujetar y sostener. Bueno, eso se especifica, ¿no es cierto? Vos diseñás cómo va a ser tu perfil. Generalmente los perfiles o las estructuras para sostener o sujetar cualquier material que vos elijas son de 2 materiales, ¿sí?, en acústica. O son de madera, ¿no es cierto?, son perfiles de aluminio. Esos son los materiales que se usan, que vos tenés que pensar, si tenés que sujetar de pronto algún material que elijas, y bueno, esto no lo puedo adosar en la pared, tengo que pensar en alguna estructura, bueno, de madera, ¿sí? De madera, pensar en las pulgadas, va a depender del espesor de material, ¿no es cierto? Generalmente puede ser también 5, dependiendo de los cálculos, o si no, de aluminio, ¿sí? Pero no vamos a pensar en una estructura plástica, en una estructura que voy a armar otro mampuesto de tabique, ¿no es cierto? No voy a pensar en Durlock, no voy a pensar en esas cosas. Entonces, un poco decirles eso, ¿no? Que si pensamos en una estructura, ustedes las tienen que diseñar, nosotros como arquitectos la tenemos que pensar, hacerla en detalle inclusive. ¿Sí? O sea, no puedo poner voy a poner tal material y resulta que, a ver, ¿y cómo se pone eso? Ay, no sé. Entonces, que que haga la obra, que ganó la licitación, que lea ahí lana de vidrio y que él piense cómo lo va a hacer. Entonces, vos corres el riesgo de que tu proyecto, ¿no es cierto?, después sea criticado. Vos tenés que cuidar tu espalda en ese sentido como arquitecto. Si es tu obra, ¿no es cierto?, cuanto más detalles tengas, mejor, porque más se va a construir como vos la diseñaste, como vos la pensaste, porque es tu nombre el que está en juego.
es tu nombre. Entonces, mucho cuidado con eso, porque a veces uno dice, ah, bueno, lo hago así, total otro lo hace así, pero el que firmó el plano sos vos, tu nombre queda ahí. Entonces, ese cuidado yo los invito a que lo consideren a eso y siempre sean detallistas en estas cosas. Y, por ejemplo, elijo en este caso, ¿no es cierto?, este tablero, voy al coeficiente de absorción, dice 0.05 para esa frecuencia y voy poniendo, ¿no es cierto?, en el calculito que yo les voy a indicar a cómo es. Pero estos números son los coeficientes de absorción de los materiales o las situaciones que vos elijas y propongas, ¿sí? Solamente tenés que ir a la tabla y elegirlo. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es lo importante de esto? Y tener una convicción crítica en la selección de ese material, donde vos lo hagas convencido. Por ejemplo, a ver, hago un ejemplo, que yo digo, por ejemplo, mármol o baldosa pulida, a ver qué tiene 0.1, pongo este, y resulta que ni conozco el mármol, ni sé qué es la baldosa pulida. Tengo una idea, pero no sé. Bueno, entonces no lo pongas. Investiguemos primero qué es, me convenzo si es lo que yo quiero hacer, si es lo que me gusta hacer, si es lo que es la idea que quiero para ese proyecto, si hay el color de ese mármol o baldosa que yo quiero poner y lo decido. ¿Se dan cuenta? El objetivo del proyecto es que ya pensemos así, como arquitecto, ir formando nuestra cabecita en ese aspecto. Digamos, no es el objetivo que verifique, que la profe vea que verifique y te pongo bien. A mí lo que me interesa es que ustedes le encuentren significado, sentido para la vida, ¿no? Para su trabajo de tesis y demás, y que lo puedan justificar. Igual que, por ejemplo, a ver que alguien diga, voy a elegir yeso escayola 5. Yo sé que ni sé qué es el yeso escayola, ¿sí? Otro que diga, voy a elegir hormigón de obra pintado al esmalte. ¿Qué será eso, hormigón? Y no, entonces investigo qué significa, ¿sí? Investigo qué significa y lo elijo. Sé que es hormigón de obra, significa, no sé, que lo voy a hacer ahí, que lo voy a pintar al esmalte, significa que voy a usar una determinada pintura. ¿Es conveniente que use esa pintura? Ahí voy a preguntarme, ¿la pintura es apropiada? ¿Cumple con las instalaciones contra incendio? ¿Cumple con el medio ambiente? Porque recuerden que hay pinturas a base de petróleo también. Entonces, empiezo a relacionar todas mis materias, mis cosas, y voy trabajando y ya mi mente poniéndola, ¿no es cierto?, con una visión arquitectónica. Un poco yo los invito a que con esa visión lo vean al trabajo. O sea, ¿qué estoy aprendiendo para mi tesis, para mi vida profesional? En realidad, yo lo veo, yo corrijo desde ese aspecto, no me pongo con la calculadora a ver si usted multiplicó este por este y después sacó este, ¿sí? Yo voy más a la parte del diseño y ver cómo crítica, a mí me encanta la construcción. Yo de por sí soy maestra mayor de obra, profe en escuela técnica y o sea, me gusta mucho enfocarme en los detalles constructivos, en cómo construye la persona y cómo construye, porque ese detalle que vos haces es tuyo, tiene que ser tuyo, de tu obra. Y ahí se te abre muchísimo la cabeza en conocer los materiales, cómo construís y demás, ¿sí? Porque el número, bueno, si te equivocas, lo haces de nuevo con la calculadora y ya está, o de última cambias el resultado, pero a veces estas otras cosas son las que hay que enfocarse, porque son las que no las va a hacer nadie, las tienes que hacer vos como arquitecto, nadie las va a hacer. Si vos pones acá hormigón de obra fino, en la obra van a ir y van a hacer eso. ¿Cómo queda? No sé, el plano decía eso. O sea, sos vos el que propones esto, ¿sí? Y entonces allí donde tiene que estar bien el trabajo. Bueno, y ahora vuelvo a la clase. Sí, hasta ahí está. Bueno, hasta ahí estaría, chicos. Ahora vamos, ahora voy a dejar de compartir esto. Si hay alguna pregunta me hacen.